Buenas tardes para todos, siendo las 5:06 de la tarde. Damos inicio a nuestra reunión, nuestro conversatorio. Es importante decir que esta es una iniciativa de esas que empiezan espontáneamente. Inicialmente, la Asociación Colombiana de Coloproctología hizo una reunión para hablar de nuestras particularidades en esta situación, y a esa reunión invitamos al doctor Antonio Caicedo a que nos hablara un poco de laparoscopia colorectal segura, e invitamos al doctor Gabriel Ruiz, quien es un gran amigo mío desde el pregrado. Somos compañeros de medicina en la Universidad Nacional del Hospital San Juan de Dios. Él nos ha motivado y nos ha tenido muy informados a través del chat de médicos egresados que yo creo que todos tenemos, y le pedí el favor que nos acompañara en la revisión de los coloproctólogos. Esa noche nos dio una conferencia magnífica, al igual que el doctor Caicedo, y posteriormente, tan pronto se terminó esa reunión, yo desde antes le había pedido el favor que me la diera para los cirujanos de Ibagué. En ese momento el doctor Eduardo Londoño me pidió que la compartiéramos para los cirujanos de la Santa Fe. Al día siguiente hicimos la misma charla donde evaluamos, que la compartimos. Gabriel nos habló, Antonio Caicedo también nos volvió a hablar y participó, y esa conferencia la vieron otras personas, y al día siguiente nos pidieron de muchas partes, particularmente la Sociedad de Cirugía Vascular. El doctor Héctor Jiménez muy amablemente nos contactó para que hiciéramos este evento nuevamente, y tuvimos entre los dos la buena idea de compartir esto con todos. Ahí de inmediato llamamos a la Sociedad de Cirugía General en cabeza de todos sus asociados. Me pude comunicar con el doctor William Sánchez, con quien de inmediato acogió de una manera muy amable nuestra solicitud de hacer esto conjuntamente y empezar a crear estos espacios para compartir información, ideas. Y bueno, aquí estamos. Tenemos hoy el doctor Jiménez, hizo una gestión maravillosa en encontrar unos aliados, compañeros que vienen desde España. Voy a presentarles la metodología de esta noche. El doctor Gabriel Ruiz, a quien ya voy a presentar en un instante adicionalmente, cirujano de trauma y cuidado intensivo quirúrgico, profesor asistente de cirugía de la Universidad de Miami, del Jackson Memorial Hospital, el Centro Ryder de Trauma en Miami. Nos va a dar la conferencia El papel del cirujano en el Frontline COVID 2019. Tenemos esta noche 4 moderadores. Yo soy Jorge Mario Castro, encantado de conocerlos a todos, compartir con ustedes. Soy cirujano general, coloproctólogo, trabajo en el Hospital Federico Lleras en la Clínica Médica de Ibagué. Soy el presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología. También nos acompaña el doctor Harold Trujillo, internista, neumólogo, intensivista, salud pública, emergencias y desastres, miembro de la Comisión de Salud de la Federación Internacional de la Cruz Roja, aquí en el Hospital Federico Lleras. El doctor William Sánchez, conocido por todos, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Militar Central y director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cirugía. Y el doctor Héctor Jiménez, cirujano vascular, profesor de la UPTC, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Cirugía Vascular. En el panel internacional, nuevamente le doy las gracias. Está el doctor Álvaro Sánchez, cirujano vascular del Hospital Universitario San Chinarro Norte, Hospitales HM de Madrid. El doctor Rubén Agresov, cirujano general, fellow de cirugía gastrointestinal, también de Madrid. Fernando Jiménez, cirujano general, coloproctólogo, amigo de la casa, del BOAR Europeo de Coloproctología y la Asociación Española de Coloproctología, está en Bilbao. Y el doctor Antonio Caicedo, cirujano general. Para la metodología de esta reunión, yo les pido que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas para que la resolución sea la mejor. Podemos utilizar el chat, levantamos la mano para hacer las preguntas, y el éxito de esta reunión depende del orden y que podamos hacer preguntas e intercambiar ideas. Quiero darle la palabra al doctor William Sánchez de la Asociación Colombiana de Cirugía, nuestra sociedad madre, que nos agremia, nos une, todos hacemos parte de ella. Y doctor Sánchez, muchas gracias por acoger nuestra invitación, y esperemos que este sea el inicio de muchas cosas que podamos seguir haciendo en conjunto. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nada, pues un poquito la corrección, le decía yo a Héctor, que no somos hospital militar, somos un hospital privado, porque el hospital militar es un hospital de la defensa como en Bogotá, el Hospital Militar Central.
aquí se llama el Gómez Ulla, que es otra institución, que fueron los que recibieron los primeros casos que se repatriaron desde Wuhan a Madrid, pero encantados. Doctor Y Sánchez. Rubén, que lo conocéis algunos de vosotros, que tiene una experiencia importantísima, porque ha liderado en el hospital. Trabajamos todo el proceso de manejo y coordinación del coronavirus. Así que Muchísimas muchísimas gracias. gracias, doctor Álvaro Sánchez. Doctor William Sánchez. Jorge Mario, gracias. Muy buenas tardes a todos los colegas. Qué bueno ver amigos, compañeros de trabajo y todos los colegas a nivel de Colombia e internacional, al doctor Caicedo, al doctor Sánchez, bueno, doctor Jiménez, bueno, tantos colegas que se unen en esto. Yo creo que es muy importante. Hay que felicitarte, Jorge Mario, a la Asociación Colombiana de Coloproctología, a la Asociación Vascular, por estas iniciativas. Hace unos días hablábamos con el Mono Martínez, que está aquí conectado, y con Oscar, que también está. Indudablemente, estas son las herramientas y que estas situaciones a veces nos obligan a entrar de lleno en las tecnologías que tenemos que utilizar. Indudablemente, esta gran tragedia que estamos viviendo cada uno de nosotros y que hoy aprenderemos tantas cosas y compartiremos tantas cosas, pues nos lleva a eso, a estos modos educativos que verdaderamente son sensacionales y que debemos aprovechar. Esto no es el futuro, es el presente. E indudablemente creo que de aquí en adelante vamos a utilizar muchas de estas tecnologías y esta gran comunicación de todos los grupos, porque los esfuerzos educativos, los esfuerzos del conocimiento, el compartir las experiencias, pues nos va a llevar a tener unas bases mucho más sólidas para poder ayudar a todos nuestros pacientes en el mundo. De modo que en nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía, el Colegio Americano de Cirujanos en el capítulo de Colombia Internacional, los felicito por esta iniciativa y cuenten con nosotros en cada uno de estos elementos. Desde ya les digo que hicimos una reunión muy importante internacional con el Colegio Americano de Cirujanos y con la Society Surgical Oncology, con la Asociación Mundial de Cirugía, en la cual indudablemente se unieron todas estas instituciones para tratar de hacer consensos internacionales. Yo sé que cada uno en nuestro entorno trata de hacer guías de manejo y salen guías y guías y guías. Lo que tenemos que tratar de hacer es unificar todas estas ideas, como lo vamos a hacer en esta reunión, para tener un solo conocimiento unificado, fuerte, condensado, para poder aplicar estos conocimientos en los pacientes. Así que muchas gracias por la invitación y seguiremos compartiendo esto. Jorge Mario, gracias. Gracias, doctor Sánchez. En el siguiente punto, yo quiero detenerme aquí, empezar por decir que las opiniones expresadas en este conversatorio son de tipo personal, no expresan las posiciones oficiales de nuestras asociaciones, instituciones de trabajo ni de las universidades donde estamos vinculados. Creemos que es muy importante fomentar espacios de discusión e intercambios de ideas y de experiencias. Y consideramos que este evento, el material académico, es un elemento de ayuda para información y preparación de toda la comunidad interesada en esta nueva patología, de la cual hace 3 meses no sabíamos nada, hoy no sabemos mucho y cada día sabemos un poquito más. A manera de introducción, los datos al día de hoy a las 2:40 de la tarde, un total de 1.260.000 personas infectadas, 68.000 muertes. En Colombia, el último reporte nos habla de 1.485 personas enfermas, 35 personas fallecidas. ¿Y qué podemos decir? Nosotros estamos en una fase diferente a la que están nuestros compañeros de España, Estados Unidos, de Canadá. Pronto estamos más parecidos a ellos. Estamos en procesos en todas las instituciones de Colombia de forma solidaria, haciendo procesos de educación, de entrenamiento. Estas son unas pequeñas imágenes de nuestra institución, el Hospital Federico Lleras. Importante realizar los simulacros esto es una conferencia quirúrgica para todos. Tenemos que saber lo que es tener puesto una máscara N95, unas gafas que están pegadas, que deben sellar para disminuir la entrada de los aerosoles, la careta. Estar así requiere preparación, entrenamiento, vamos a hablar de eso, pero estamos en fase de simulacros y recordar que tenemos todos que intentar
hacer este tipo de cosas, y la educación a todo el personal en el hospital es lo que yo les puedo decir que estamos adelantando acá. Para dar inicio a nuestra reunión, quiero presentar nuevamente al doctor Gabriel Ruiz. Gran amigo Gabriel, nuevamente mil gracias. Esta es la tercera vez que nos acompañas y estoy seguro que después de esta nos va a acompañar por ahí muchas, muchas más, porque seguramente toda tu experiencia, el lugar donde estás y la clase de persona que eres hacen que nos vayas a acompañar sin duda alguna muchísimo más en el país y en la asociación. Así que Gabriel, por favor, somos todo oídos. Cuéntanos un poquito de ti y aquí estamos. Muchas gracias, Jorge Mario, y que así sea, que este sea el inicio de una asociación académica y continuar la asociación de amistad que he tenido con mis compañeros de la Universidad Nacional de Colombia, que hace ya 20 y algo de años no veo, pero mantengo en mi corazón. Y mi nombre es Gabriel Ruiz, yo soy médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Después de eso me vine para Estados Unidos, donde hice residencia en cirugía, hice cirugía de trauma y después hice cuidado crítico quirúrgico, y en este momento yo soy profesor de la Universidad de Miami en el Jackson Memorial y el Centro de Trauma. Les voy a compartir mi presentación. Gabriel, a mí siempre me gusta empezar esto preguntándote, que la introducción que hago es que pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de ver el futuro, y con estas crisis hemos tenido la oportunidad de ver lo que ocurre en adelantado, en el futuro, en 3 semanas, en un mes, en mes y medio posiblemente. Entonces siempre le preguntaba a Gabriel, y yo creo que este tipo de preguntas es las que más nos enriquecen: ¿qué hubieras hecho diferente si hubieras tenido la oportunidad de ver el futuro que estás viendo hoy? Y esta pregunta se la voy a hacer a nuestros compañeros de España. ¿Qué hubieran hecho diferente si hubieran visto lo que están viendo hoy? ¿Qué lo hubieran hecho en el momento en el que de pronto estamos nosotros aquí en Colombia? ¿Y qué crees que pudo haber hecho mejor tu hospital y tu ciudad? Gracias, Jorge Mario. Sí, como te decía hace un par de noches, es una pregunta excelente, y yo pienso en esto cada vez que terminamos la presentación. ¿Qué hubiera hecho yo hace un mes? Yo pienso que tal vez haber tomado más esta situación en serio, tanto a nivel institucional, a nivel del gobierno, a nivel federal, el local, los hospitales, haber entendido que esto era real, que era algo que nos iba a afectar de forma personal, de forma íntima, que iba a ser una emergencia como nunca habíamos visto nosotros, ni nuestra generación, ni la generación anterior. Y haber hecho lo que están haciendo ustedes, habernos preparado, haber entrenado mejor a nuestro staff, haber hecho mejor inventario de nuestros suministros, y como lo decía yo hace un par de noches, haber colocado a la cabeza no a un político, sino a una persona que supiera manejar desastres, porque esto se perfila acá en Estados Unidos y específicamente en mi ciudad como un desastre, probablemente de la magnitud de lo que ha ocurrido en Madrid, de lo que ha ocurrido en Lombardía, y de lo que ocurrió en la China. Y yo me imagino que nuestros colegas en España nos podrán dar un poquitico más de perspectiva en cómo esto avanza de una forma rápida, y es como si en cámara lenta ocurriera un desastre y todo el mundo va perdiendo el control y vamos cayendo en un caos del cual es bien difícil salir. Yo creo que eso, Jorge Mario, tal vez haber tomado esto un poco más en serio, haberse preparado más, haberse reunido más con los colegas, pienso que es un paso importante lo que ustedes están haciendo a nivel de Colombia, de tener estas reuniones y crear la conversación. Creo que eso tal vez hubiera mitigado un poco los efectos que estamos viendo ahora. Gabriel, mis gracias por compartir esas opiniones tan sinceras y bueno, adelante. Gracias. Um, Igual que, como decía Jorge Mario, no hay expertos realmente. Yo pienso que las personas que más avanzados están en el conocimiento de qué es esto
además de nuestros colegas en la China y en Italia, son nuestros colegas en España, porque a medida que aumenta el número de casos, uno continúa aprendiendo y se da uno cuenta que la cuestión es mucho más complicada de lo que uno piensa. En esta presentación ustedes van a ver la mayor parte son opiniones personales, opiniones profesionales, algunos consensos académicos, pero no hay absolutamente nada de datos para mostrar, excepto un par de artículos que han salido de la China, un par de artículos que han salido de Italia y algunas cosas que han salido acá en Estados Unidos. Pero hacer el énfasis de que no hay realmente un experto que pueda decir que tiene una experiencia clara. Hay gente que ha tenido muchísima más práctica en esto y me imagino que lo iremos a escuchar de nuestros compañeros en España. Y hablando hace 2 días con alguien de Italia, nos decía exactamente lo mismo. Ellos no anticipan que vayan a poder llegar a un consenso de qué clase de evento fue el que vivieron por los próximos meses cuando todos los datos empiecen a compilarse y todas las opiniones empiecen a depurarse un poquito más. Para darles un poquito de perspectiva, los Estados Unidos ahora es el país que tiene más casos en el mundo. Nosotros una población de más o menos 300 millones de personas, 330 millones de personas. En este caso, en este momento tenemos 333,000 casos, más o menos 9,500 muertes, casi 10,000 muertes. El problema es que nuestra capacidad de hacer la prueba para el coronavirus es muy limitada y es muy limitada de una forma vergonzosa comparada con lo que se hizo, por ejemplo, en la China, lo que se hizo en Corea del Sur, lo que se ha logrado avanzar en las últimas 2 semanas en España y en las últimas 3 semanas en Italia. Nosotros aún estamos muy, muy por debajo. En mi estado, que es el estado de la Florida, tenemos en este momento 12,000 casos y en la área metropolitana de la Florida, que es de mayor población, que es el condado de Miami, donde está mi hospital, donde yo resido, tenemos 4,300 casos. Nosotros estamos anticipando que la cantidad de casos puede ser más o menos de 1 millón en el área de la Florida solamente y aproximadamente unos 200,000 casos solamente en el condado de Miami-Dade, que es en el sur de la Florida, lo cual haría que más o menos unas 2 de cada 10 personas estuvieran infectadas con el virus. Y esto nos ha tocado de forma, como le decía, Mario, de forma íntima. Los primeros reportes de muertes de médicos que fueron tremendamente dramáticas ocurrieron en Italia y en España, y esto se ha propagado por todo el mundo. Yo estoy seguro que nuestros compañeros en España saben de primera mano lo que el COVID significa para el staff médico. Nosotros tuvimos nuestra primera muerte de un médico de emergencias hace a más o menos unos 3 o 4 días. Se hizo pública en abril 2, era un médico de emergencias, una persona relativamente joven. La fotografía que ustedes ven ahí a la derecha es una persona que era muy cercana a nosotros, a mi equipo, trabajaba con nosotros, era parte de mi equipo, una enfermera de cuidado intensivo. Era la coordinadora de la unidad de cuidado intensivo quirúrgica. Ella estuvo expuesta, pensamos, que a un paciente que fue un falso negativo durante más o menos un periodo de unas 2 o 3 días en turnos de más o menos 8 horas. Y en el lapso de más o menos unos 4 días falleció. Desafortunadamente no falleció en nuestro hospital. La última vez que la vi 4 días antes de que se declarara enferma y se quedara en la casa. Y días después estaba intubado en hospital y realmente no duró mucho. Tuvimos otras 2 muertes en nuestro sistema de salud. Esta es la última. Este caballero es una persona que trabajaba en el departamento de radiología. Él falleció hace más o menos unos 2 días. Tenemos otro médico que en este momento está en circulación extracorpórea, que viene de otra institución. Y no sabemos realmente cuál va a ser su pronóstico. Y eso está ocurriendo alrededor de todo el mundo. Mientras estaba escuchando a Jorge Mario, me acaban de notificar uno de mis compañeros que un médico allegado suyo acaba de fallecer. Tenía 50 años y su única condición médica asociada era diabetes.
Y es que realmente el problema de esta enfermedad es el hecho de que hay muchos portadores que son asintomáticos y yo pienso que eso es una de las cosas que más nos va a afectar desde el punto de vista quirúrgico. Este paciente, por ejemplo, es de mi unidad de emergencias de mi hospital. Se presentó a la unidad de emergencias quejándose de agotamiento general y muchos eruptos. La radiografía de tórax fue sospechosa, se le hizo un CT scan, que es la modalidad un TAC, que es la modalidad que estamos nosotros utilizando para hacer, digamos, que un screening rápido. Obviamente se envía la prueba de COVID. El COVID en este momento estaba tomando casi 2 días en llegar. En este momento ya estamos en más o menos unas 8 horas para tener el resultado. Y el paciente fue positivo. Y eso demuestra lo terrible que es esta enfermedad, que realmente no nos da muchos síndromes clínicos y que puede tener pacientes que son altamente contagiosos. Nuestra primera decisión ocurrió más o menos hace unas 3 semanas cuando decidimos parar totalmente la cirugía electiva. Nosotros tenemos un equipo de cirugía, estaba haciendo la cuenta hoy precisamente, el departamento completo de cirugía tiene 120 profesionales, 120 cirujanos de múltiples especialidades, desde otorrino, por urología, cirugía oncológica, colorectal, vascular, hasta trauma y cirugía de emergencias, y el 80% de ellos, que son los que llamamos nosotros cirujanos selectivos, pararon completamente toda su actividad electiva. Para nosotros, que somos los cirujanos de trauma, los cirujanos de emergencias, el problema era que nosotros realmente no teníamos muy poca guía en cuanto a qué hacer. Obviamente los casos de trauma continúan, las emergencias quirúrgicas continúan y era una cuestión de preparar qué era lo que íbamos a hacer en el momento en que tuviéramos que estar expuestos a un caso de estos y la elección de la técnica. Y coloco ese signo interrogante ahí porque aún es desconocido y hay mucha controversia, más o menos 50% y 50% dividida en cuanto si la cirugía laparoscópica se debe realizar o no. Y voy a hablar de esto a lo último de la presentación, en una de las diapositivas de la presentación, para poner esto en consideración de ustedes. La elección de la técnica quirúrgica es algo que realmente no tenemos nosotros un consenso. Mi institución ha decidido darnos como consejo que eliminemos completamente la cirugía laparoscópica, ya que no nos puede garantizar que podamos filtrar el humo y los gases intraperitoneales en una forma adecuada. Les voy a presentar un caso al que estuve expuesto hace ya una semana. Después de este caso han ocurrido 2 casos más. Este fue en un paciente que fue positivo. Se ha operado otro paciente que es hasta este momento es sospechoso, no se ha confirmado, y otro paciente también que fue positivo. Todas son cirugías de emergencia. Este paciente se presentó con dolor abdominal, más o menos 2 días en el epigastrio, radiándose la fosa ilíaca derecha, tenía fiebre, taquicardia, estaba un poco hipotenso para lo que él normalmente es un paciente con historia de presión arterial alta. Y en la sala de emergencia, él se quejó de tos seca, malestar general y dolor paraesternal, más o menos 3 días antes de su presentación en a la sala de emergencias. Los médicos de emergencia han hecho un trabajo impresionante. Ellos tienen una unidad completa específicamente designada para tratar a los pacientes que son sospechosos por COVID y tienen un protocolo. El paciente fue transferido a esa unidad que queda en la sala de emergencias, una sala de emergencias separada. Se coloca en aislamiento, se le da un tapabocas al paciente, una máscara N95 y se envía la prueba de COVID. El cuadro hemático mostró que tenía una leucocitosis con linfopenia relativa de solamente el 14% y se le hizo un TAC de abdomen y de pecho. Y como les puedo mostrar en esta radiografía, el paciente tenía aire libre en cavidad peritoneal. Por supuesto, había la duda de que el paciente tenía una perforación del intestino. El TAC de abdomen que se los voy a mostrar acá tenía el patrón típico del adoquinado loco típico que se ve con COVID, y el TAC del abdomen demostró que el paciente tenía una perforación, fluido libre en la cavidad peritoneal, probablemente muy consistente con una úlcera de duodeno perforada,
y por esta razón nos llamaron. Nosotros ya habíamos conversado y nos habíamos reunido, habíamos entrenado, habíamos hecho algunos simulacros de qué hacer en el caso de que nuestro servicio de emergencia, de cirugía de emergencia, fuera consultado por la sala de emergencia o por alguno de los otros servicios médicos en un paciente que fuera sospechoso o que fuera positivo. Y básicamente estos son algunos de los pasos que habíamos acordado. Hasta este momento no teníamos ninguna experiencia real y todo se había hecho exclusivamente en simulacros. Lo primero era revisar toda la información paraclínica, ponerse en el computador a revisar las imágenes, revisar los laboratorios y hablar personalmente con el médico de emergencias. Normalmente nosotros, como les decía yo anteriormente, enviamos al residente de cirugía, que es un residente ya de tercer año, aquí son 5 años. Ellos van a ver el paciente, vuelven, conversamos y después los dos vamos a ver el paciente, tenemos una discusión académica y se hace la decisión quirúrgica. En este caso, le pedimos al residente que no vaya para minimizar la exposición y solamente el médico tratante, el cirujano tratante, entra a examinar al paciente porque nosotros podemos hacer la decisión quirúrgica sin exponer a los residentes. ¿Qué protección es requerida para entrar a ver el paciente? La bata, doble guante, el gorro, una máscara de 95, visor y las botas para cubrirse los zapatos. Lo primero que hay que hacer, las puertas tienen una ventana, es verificar que el paciente esté con una máscara. Desde la puerta, se abre la puerta, se le notifica al paciente que evite hablar durante la entrevista médica y que si tiene que toser, que mueva la cara, que no esté apuntando hacia el médico y que nos avise. Y básicamente nuestra labor es preguntar preguntas de sí o no que el paciente pueda responder sin necesidad de tener mucha conversación. El paciente necesitaba una laparotomía porque tenía peritonitis difusa y tenía síntomas de sepsis. Entonces, ya una vez que se tomó la decisión de que el paciente tenía que tener cirugía, se obtuvo un consentimiento. En este caso, el consentimiento tuvo que ser verbal. Normalmente nosotros obtenemos consentimiento escrito, le damos al paciente un papel para que firme o lo hacemos que firme en un computador. Por supuesto, esto no es posible en este tipo de pacientes. Entonces se obtiene un consentimiento verbal, se hace una nota en el récord que por razones de COVID el paciente no va a poder firmar y se le explica al paciente la logística de la cirugía porque tiene que moverse el paciente por muchos lugares en el hospital y que probablemente el paciente va a permanecer en el ventilador después de cirugía. Es algo que el paciente tiene que saber. Ahora, la logística fue lo más complicado. Este caso, la llamada la recibí a las 4 de la tarde y durante las siguientes más o menos 4 o 5 horas tuve que hacer muchísimas llamadas telefónicas. Esto es algo que nosotros ya habíamos ensayado y esto es probablemente uno de los mensajes importantes para ustedes en Colombia. No importa qué tanto se entrene y qué tanto simulacro se haga, en el momento en que toca hacer esto en la vida real, hay muchas cosas que realmente no se pueden anticipar. Lo primero que nosotros acordamos es empezar como al final. ¿Dónde va a terminar el paciente? Este paciente probablemente iba a requerir de cuidado intensivo. Es un paciente que estaba séptico, probablemente por una úlcera perforada. Entonces, probablemente iba a requerir cuidado en la unidad de cuidado intensivo. Muy probablemente el paciente iba a permanecer intubado por su estatus de estar infectado. Tendríamos que buscar una sala de cirugía con presión negativa y como les explicaba a mis colegas en Colombia hace unos días, por regulaciones en Estados Unidos, el ente regulador prohibió la presión negativa en las salas de cirugía hace más o menos 3, 4 años y solamente se dejaron unos ciertos lugares en los hospitales que son básicamente lugares de hospitalización que tienen presión negativa, pero la presión negativa se retiró de las salas de cirugía por el potencial de aumento de infecciones de tejido blando, básicamente infecciones de las heridas. La teoría es que nosotros estábamos aspirando en la sala de cirugía microorganismos que nos aumentaban la cantidad de infecciones postquirúrgicas. Les puedo hacer la actualización que en este momento ya han restablecido la presión negativa. Tenemos 4 salas de cirugía con presión negativa en el centro de trauma y más o menos unas 10 salas de cirugía con presión negativa en el centro de cirugía electiva. Eso es algo que tenemos en ese momento. Cuando tenía que operar este paciente no había presión negativa.
Hablé con anestesia. Anestesia tenía unos requerimientos muy específicos. Ellos requerían de tener un cuarto con presión negativa para intubar el paciente, tener una sala de cirugía muy cercana al lugar donde se fuera a intubar el paciente iba a permanecer entubado después de la cirugía y iba a ser transportado a la unidad de cuidado intensivo donde el paciente iba a estar aislado. Las llamadas telefónicas, como les dije, tuve que llamar al jefe de mi división, tuve que llamar a un cirujano de backup para que viniera a cubrirme. Yo estaba en ese momento en turno por la tarde, ya a punto de terminar mi turno, llamé a mi backup que llegara temprano, porque esa persona se tendría que encargar del resto del cuidado de servicios. Es un trabajo de tiempo completo. Llamar a la unidad de cuidado intensivo y llamar a una cantidad de gente en la parte administrativa para procurar la sala de cirugía, hablar con anestesia, elegir los lugares y mapear el transporte del paciente de un lugar a otro. Básicamente, el transporte del paciente tendría que tener esos requisitos que ustedes ven ahí. Es una ruta que es la ruta más cercana. Evitar al máximo estar dentro de un lugar cerrado como un elevador. Yo creo que yo he hecho cosas aterradoras en cirugía. Ustedes que operen emergencias han visto lo que es que un paciente se esté desangrando y no haya forma de parar el sangrado. El terror que tuve metiéndome en un elevador con este paciente que estaba tosiendo en un elevador fue tremendo. Yo le decía a un compañero que quedé con trauma, con postraumático, de un desorden postraumático, porque durante la siguiente semana pensé que estaba enfermándome cada día y estaba simplemente en mi cabeza. La sala de cirugía que elegimos es una sala que estuviera muy cerca de la entrada de las salas de cirugía para minimizar la cantidad de transporte con este paciente. Buscamos una sala de cirugía que no fuera a bloquear el resto de los salones. En este caso teníamos la fortuna de que esta sala de cirugía en particular abre las puertas automáticamente sin necesidad de tocar las puertas. Simplemente uno le hace una señal a la puerta con la mano y la puerta se abre automáticamente. Y tenía una ventana grande para comunicarnos con un equipo y les voy a explicar el equipo cómo era en un momento. Llevamos el paciente primero a una sala de presión negativa que estamos utilizando para rotar todos los pacientes que tienen COVID que necesiten un procedimiento. Esa es una sala de presión negativa que está en una unidad de cuidado intensivo y se está dejando completamente vacía exclusivamente para los pacientes COVID. Si un paciente necesita, por ejemplo, una línea central, se lleva a esta sala de cirugía. Si el paciente necesita una broncoscopía, si el paciente necesita un tubo de tórax, se llevan a esta sala de presión negativa. Después de intubar el paciente, tendríamos que llevar al paciente a la sala de cirugía. Entonces ya estos son dos transportes diferentes. El equipo de anestesia iba a tener la protección completa de precaución aérea. Eso es todo el vestido con la doble máscara, con el doble visor, doble guante. Ellos iban a tener todas las precauciones durante la intubación del paciente. Después de que intubaron el paciente, cubrieron el paciente con un plástico desde el pecho, la mitad del pecho, completamente cubierta la vía aérea y todo el equipo. Tengo que hacer nota de que los únicos que entraron a intubar a este paciente fueron el profesor de cirugía y el técnico de terapia respiratoria para conectarlo. Ellos tienen su protocolo ya definido. No le están haciendo preoxigenación al paciente con una máscara de ambú, sino simplemente están colocando el paciente en oxígeno y están haciendo inducción rápida en todos estos pacientes. Después de que el paciente estaba intubado, lo llevamos a la sala de cirugía. Y mientras que el paciente estaba transportándose, yo estaba preparando la sala de cirugía, establecimos una zona limpia que quedaba alrededor de la sala de cirugía, más o menos en metros, son más o menos unos 4 metros a la redonda de la puerta en el corredor, que fueron marcados claramente. Utilizamos cinta para marcar claramente, colocamos un aviso grande en la puerta que estábamos operando un paciente de COVID. El corredor quedó completamente acordonado y establecimos una zona sucia que era la sala de cirugía y más o menos 1 metro alrededor de la puerta de la sala de cirugía. Básicamente la idea es que uno puede entrar en la zona sucia solamente si tiene el equipo completo de protección. Si no tiene el equipo completo de protección, tiene que estar en la zona limpia o tiene que estar más allá de los corredores que señalizaron. Una silla para poder cambiarse, tanto para poder colocarse la protección como para poder quitarse la protección, mucho alcohol y una lista de chequeo para podernos colocar
el equipo de protección, y para podernos quitar el equipo de protección nosotros trabajamos básicamente con un compañero que va leyendo la lista de chequeo. El que se está cambiando tiene que confirmar lo que escuchó y se tiene que colocar o quitar el equipo, y la persona que está supervisando, lo que es la que está leyendo la lista de chequeo, tiene que estar pendiente de que se haga de forma adecuada. Disculpen un momento, voy a conectar el computador porque se me está acabando la batería. Gracias. El equipo de protección requerido cambia un poco de acuerdo a lo que hacen los de anestesia y lo que hacen los cirujanos. Esta es la foto de mi residente de cirugía. Es una residente de tercer año, muy valiente. Le ha tocado hacer esto ya 2 veces. Básicamente, aquí nos están demostrando que ya está utilizando la protección completa. Lo único que le hace falta ahí es una máscara sobre su máscara N95, y ese vestidito que tiene ella amarillo lo colocamos para demostrar que ahí es donde se va a colocar ella su bata estéril de cirugía. Básicamente tuvimos que modificar el protocolo de la colocación de la protección y modificarlo para que se pueda hacer de una forma estéril, para que nos podamos colocar la bata de cirugía de una forma estéril. Las cosas que teníamos dentro de la sala de cirugía: una trampa de humo para el electrocauterio. Como les dije, nosotros íbamos a hacer este caso abierto. 2 equipos de succión separados, suministros fuera del salón que iban a estar tanto en el área limpia como en el área, digamos que es como híbrida, y todo el equipo necesitaba escuchar el plan, y esto es algo que me impactó mucho. Yo lo sigo repitiendo cada vez que hablo respecto a este caso. Uno de los miembros del equipo nos pidió que hiciéramos una oración antes de entrar a cirugía, y eso demuestra la cantidad de estrés bajo la que se somete el equipo de cirugía completo. Yo también estaba asustado, también estaba preocupado, pensando en mi familia, pensando en qué va a pasar, pero como nos toca a nosotros, como fuimos entrenados, tenemos que demostrar liderazgo y tenemos que mandar y ser claros en nuestras órdenes para que no se pierda el control en una situación de estas. Cambios en la técnica quirúrgica. Básicamente, mucho cuidado de succionar todo lo que pueda ser posible que pueda tanto salpicar como la mayor cantidad de gases que se produzcan. Le pedimos a los de anestesia que colocaran una sonda nasogástrica y hicieran copiosa succión, más de lo normal que yo usualmente hago. Nosotros normalmente hacemos estos casos en forma laparoscópica. Y una vez que entramos, le pedimos a los anestesiólogos que succionen un poquito el estómago para poder trabajar. En este caso, antes de abrir el paciente, le pedimos a los anestesiólogos que trabajaran con esa sonda nasogástrica bastante. Tratar de hacer el caso lo más frío que posible. La incisión la hicimos con bisturí hasta la fascia. Abrimos 1 centímetro de la fascia, y esta tal vez fue la parte más aterradora del procedimiento. El paciente tenía un neumoperitoneo importante. Tratar de aspirar rápidamente el neumoperitoneo antes de abrir completamente. Evitar rociar fluidos tanto en nuestra protección quirúrgica como en las sábanas. Uno de los lugares donde más se salpica contenido biológico es en los zapatos, en las cubiertas de los zapatos, y esta es la parte más crítica cuando uno se retira el equipo. Entonces teníamos que tener cuidado de no salpicar mucho y realizar la cirugía en una forma deliberada, en una forma lenta. Usualmente yo dejo que mis fellows o mis residentes hagan la operación, y yo simplemente doy consejo o ayudo solamente cuando están, digamos que atascados en alguna parte del procedimiento. En este caso yo fui el que realicé el procedimiento porque necesitábamos que fuera hecho lo más rápidamente posible para disminuir la cantidad de exposición. Después de que terminó el caso afortunadamente fue bien. El caso realmente duró más o menos unos 45 minutos, 1 hora. Eso fue todo lo que duró ese caso. Salimos de la cirugía casi a medianoche, pero la mayor parte del tiempo fue llamadas telefónicas y preparación. Al finalizar la cirugía, comunicarnos claramente con el equipo de anestesia para la manipulación de la vía aérea. Cada vez que la vía aérea fuera a ser manipulada, nosotros tendríamos que estar por fuera de la sala de cirugía. El paciente obviamente permaneció entubado, transferido a la unidad de cuidado intensivo, y por protocolo en nuestra institución, un área que ha sido contaminada por un paciente de COVID se deja cerrada durante 1 hora para esperar que la mayor cantidad de aerosoles, sobre todo los más pesados, caigan sobre las superficies horizontales y reciben algo que se llama una limpieza terminal, que es una limpieza exhaustiva. Utilizan rayos ultravioleta, utilizan una cantidad de desinfectantes y descartan todo lo que es desechable que está en el cuarto, así esté cerrado y esté limpio.
Ese fue el caso. El paciente fue extubado. Nunca estuve de acuerdo en que lo extubaran. Volvió a enfermarse y volvió a ser reintubado. El paciente en este momento está reintubado. Desde el punto de vista quirúrgico, no volvió. Nosotros dejamos un dren en el duodeno. No volvió a salir bilis por este dren y empezamos a alimentar al paciente con alimento enteral por un tubo hace más o menos días. La oxigenación del paciente no se ha deteriorado tanto, pero obviamente el paciente en este momento no va a ser capaz de ser extubado. Me he estado en comunicación con los médicos de medicina interna, que son los que están cuidando a este paciente, que es algo también que tuvo que cambiar, pero usualmente cuidado intensivo quirúrgico maneja a estos pacientes, y me dicen que esperan que el paciente no vaya a tener más deterioramiento desde el punto de vista respiratorio. Desde entonces que hicimos esta cirugía hemos hecho algunos cambios. Hemos organizado áreas separadas para cambiarse en la sala de emergencia, en los pisos, en el área quirúrgica, que son exclusivamente para colocarse y para quitarse la protección quirúrgica. No sé si les había dicho, en mi hospital ya llevamos 34 pacientes intubados, casi un centenar de pacientes admitidos con COVID. Se han hecho hasta el momento 1.200 diagnósticos positivos en nuestro hospital y más o menos el 80% han sido enviados a sus casas a aislamiento y más o menos el 20% han sido admitidos y más o menos un 5% han sido intubados. ¿Cómo estamos nosotros haciendo a nivel de nuestra división, que continuamos trabajando con pacientes que están infectados? Hemos decidido utilizar varias máscaras, las marcamos, las colgamos en un área seca, nos colocamos la máscara de una forma estéril. Una ventaja que tenemos los cirujanos, y yo me imagino que ustedes estarán de acuerdo con nosotros, es que para nosotros es mucho más natural manejar este tipo de etiqueta, de colocarse una cuestión de forma estéril, de no tocar la máscara en la parte superficial, y más o menos cada máscara nos dura unas 4 sesiones que pueden ser varias horas. Es tremendamente incómodo a aquellos de ustedes que estén escuchando esta charla. Yo pienso que uno de los principales consejos es que empiecen a buscar cuál es su talla, acostumbrarse a tener la máscara unas horas, cansa muchísimo. Yo me imagino que el nivel de CO2 que estamos respirando por la máscara es altísimo. Un día de estos, después de utilizar una máscara de esos, parece que uno hubiera corrido una maratón. Y utilizamos máscaras para cubrir la máscara N95 que descartamos usualmente en forma diaria. Este es el sistema que nosotros estamos utilizando en electrocauterio. Es un sistema que viene integrado a una succión de alta eficiencia y está conectado a un filtro ULPA. El filtro es un filtro de mayor eficiencia. Ese filtro es capaz de atrapar partículas que son más pequeñas de 0.1 micrómetros, que es más o menos 10 veces más pequeña de lo que en teoría es el virus que causa el coronavirus. Desafortunadamente, el equipo de laparoscopia que nosotros tenemos, antes de que les muestre lo de la laparoscopia, esto es lo que he visto y yo lo he mostrado ya en varios lugares que están utilizando en algunos lugares de Sudamérica. Esto lo confirmé, esto vino de Buenos Aires. Están utilizando la succión que está acomodada al electrocauterio, pero desafortunadamente no están utilizando ningún tipo de filtro y esto evacúa el humo de alguna forma que se produce, pero no sé qué pasa con ese humo una vez que se recolecta en los contenedores donde normalmente se recolecta el fluido. No es claro para mí si esto es una cuestión adecuada o no. Aquí les coloqué una tablita que viene del Colegio Americano de Cirujanos respecto a cuál es más o menos nuestra guía en el hospital. Nosotros la adaptamos casi que letra por letra. Básicamente todos nuestros casos quirúrgicos electivos fueron eliminados. Algunos casos quirúrgicos de cáncer, los cuales son de alta agudeza del paciente, pacientes sintomáticos, pacientes no obstruidos, no están siendo pospuestos. Los cirujanos selectivos están haciendo algunos de esos casos, pero la mayor parte de estos casos de complicaciones oncológicas recaen en nosotros, los cirujanos de emergencia y los cirujanos de trauma. Esto también viene del Colegio Americano de Cirujanos. Ellos consideran que la laparoscopía y la endoscopía son procedimientos que generan alto aerosol.
y ellos dicen que estos son de mayor riesgo. No he visto que tengan realmente ningún dato bajo esto, pero es algo para tener en cuenta. No tienen suficientes datos, esto es a nivel, yo creo que mundial, para aconsejar si se hace la técnica laparoscópica o si se hace abierta. Yo creo que el común denominador es tratar de minimar la exposición en estos casos. Y cuando les hablaba de la laparoscopia, ¿cuáles son los requisitos por los cuales nosotros dejamos de hacer la laparoscopia? Es básicamente este aparato. Este aparato es un sistema cerrado de laparoscopia. Yo me puse a buscar en el hospital cuántos teníamos de estos. Encontramos 2, uno estaba dañado y encontramos otro que funcionaba. Esto requiere un filtro ULPA, como les decía, 0.1 micrómetros. El problema es que nosotros no lo utilizamos en forma rutinaria. Imagínense, en un sistema donde tenemos 80 salas de cirugía, más o menos solamente encontré un aparato de estos. Los gases en la cavidad peritoneal en la laparoscopía tienen altísima concentración biológica. Realmente no se conoce el riesgo. Sí, yo pienso, y tal vez el doctor Caicedo, que tiene un poquito de experiencia en Canadá, nos puede decir, si ellos tienen este aparato disponible, probablemente es más seguro hacer la laparoscopía desde el punto de vista de aerosol. Si no tiene uno este aparato disponible, aún queda la duda. Yo personalmente continuaría haciendo cirugía abierta si no tengo este aparato disponible. Hablamos con la administración y probablemente la industria vaya a facilitarnos algunos de estos aparatos en esta crisis. Vamos a ver qué ocurre, pero el denominador común en nuestro hospital es minimar el uso de hemostasis con energía. No sé, tendría yo acá una diapositiva que no sé qué se hizo, pero básicamente esa diapositiva es un estudio del 2017 en el cual ellos se pusieron a medir la cantidad de aerosol que se producía en la técnica abierta y en la técnica laparoscópica, y utilizar electrocauterio es una de las cosas que más produce aerosol. El 50% de ese contenido de aerosol, el 5% de ese contenido de aerosol es contenido biológico y pueden detectar RNA, DNA, pueden detectar fragmentos celulares. Obviamente los virus el virus va a estar totalmente aerosolizado durante esas maniobras. En ese estudio que fue realizado curiosamente en Italia, ellos midieron que la menor cantidad de aerosol se producía con el electrocauterio bipolar, la mayor cantidad de aerosol se producía con el coagulador de argón, no sé si así lo llaman en Colombia y en España, y más o menos intermedio con el coagulador monopolar, perdón. Sin embargo, la cantidad de aerosol es significativa tanto en el electrocauterio monopolar como en el electrocauterio de argón. Este estudio lo hicieron como parte de riesgos ocupacionales que nada tenían que ver con esto, pero hasta midieron la cantidad, el tamaño de las partículas y perfectamente encapsulan cualquier cantidad de muestras virales. Nosotros no tenemos aplauso acá a las 8 de la noche, pero definitivamente hay un sentido como un poco más elevado respecto a toda la gente que está poniéndose en riesgo y la gente que estamos perdiendo diariamente por esta enfermedad. Y sin eso, sin nomás los dejo a ustedes y con mucho gusto si hay alguna pregunta. Gabriel, como siempre, excelente tu presentación, supremamente instructiva, estimulante, motivadora a nosotros para estar. Y mira cómo en cada conferencia, cómo nos van saliendo cosas nuevas, ¿no? Vamos viendo todos cosas nuevas, tú siempre nos actualizas un poco y nos metes detalles nuevos. Yo quiero invitar al doctor Álvaro Sánchez, a nuestros colegas de España, agradecerles nuevamente porque los tenemos trasnochando, que nos den su opinión. Quisiera hacerles la misma pregunta que le hice a Gabriel. ¿Están viendo el futuro? ¿Qué les hubiera gustado hacer hace un mes, hace 5 semanas que no hicieron ustedes? ¿Y qué les hubiera gustado que sus hospitales y sus ciudades hubieran hecho? Doctor Álvaro Sánchez. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente. Yo voy a dejar que Rubén sea la persona que lleve la voz cantante de nuestro hospital porque ha estado mucho más involucrado. Desde que yo por mi edad ya me pusieron como en segunda línea de ataque. Pero el análisis que yo hacía era, yo me lamentaba
que las decisiones que sabíamos como médicos que se tienen que tomar se toman desafortunadamente tarde por puras cuestión económica y política. El ambiente político en este país, desafortunadamente, la lucha de un gobierno que estaba recién consolidado, y eso afortunadamente, porque si no, políticamente hubiera sido un problema grandísimo no tener un gobierno establecido, pero por definición la oposición aquí hace que todo lo que haga, decida el gobierno, está mal hecho. Entonces, claro, todas las decisiones son tardías, tienen que consensuar lo que más puedan para lograr tomar estas decisiones. Y para mí, simplemente teniendo la experiencia de cómo se comportaba este virus, que yo sigo dudando de la mortalidad reportada por China, y de hecho pues ya han aparecido noticias por ahí filtradas de que con la mortalidad fue mucho mayor, que estaría de acuerdo cómo se comporta en sitios, como se ha comportado en Italia o en España, y que el confinamiento y el aislamiento social había que haberlo hecho antes, como cuando se estaban teniendo los primeros casos. Aquí los primeros casos llegaron a, a, bueno, las Canarias, si no estoy mal, de 2 alemanes, y ahí empezó la cosa y se tomó que se iba a controlar muy fácil, pero se salió de las manos rapidísimo. Para mí, las medidas eran las correctas, es lo que se hace en una epidemia, porque en una epidemia no hay sistema de salud que la soporte, pero se tomaron demasiado tarde. No sé, Rubén, ¿tú qué quieras opinar? Buenas noches para todos y gracias por la invitación. Saludos a todos los colegas. Bueno, mi nombre es Rubén Agresor, yo soy cirujano en entrenamiento en HPV, en un hospital, como dijo el doctor Álvaro, privado, oncológico además, y como tenía entrenamiento en cuidados intensivos, nada comparado al doctor Ruiz, pero a medida que fueron aumentando los casos y debimos hacer medidas de contención, tomar medidas de contención en el grupo quirúrgico, me convocaron para ser parte y apoyar el equipo de internistas e intensivistas y bueno, desde hace ya 3 semanas vengo haciendo parte del comité. Em, Concretamente respondiendo a la pregunta, yo creo que definitivamente eh, el gremio médico, que es el que está en la primera línea de atención, no debe seguir estrictamente las medidas que toman los políticos, que son los que dirigen la sanidad pública de las naciones, y con esto lo que me refiero específicamente a que los errores más grandes se dan cuando están en la fase esta que han llamado de contención y de mitigación, en donde las medidas no son radicales, no son contundentes. Hoy en España ya alcanzamos las 12.600 muertes y 694 muertes en las últimas 24 horas. Tengo que comentarles que el jefe del servicio de cirugía mío, el doctor Emilio de Vicente, hoy fue intubado. El viernes estuve acompañándolo al ingreso de la urgencia. Deben entender que como fellow no me despego de su pie y bueno, en 3 días ya hoy tuvimos que intubarlo el equipo de cuidados intensivos, 68 años, obeso, por lo tal el riesgo de mortalidad se eleva. Y también he tenido que ver pacientes que operamos con diagnósticos de cáncer, adquirir la infección del virus asociadas a su cirugía, y después de llevar un proceso de recuperación desde el punto de vista quirúrgico, adquirieron dentro del hospital el virus y uno de esos pacientes falleció. Y hemos tenido otros casos de pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas en el hospital y la mayoría de ellos, tengo que aclarar, con limitaciones de la movilidad, por lo cual interpretamos que el vector de transmisión ha sido un familiar o alguno del personal sanitario. Entonces, los errores más grandes se cometen cuando por medidas políticas, y ya sabemos, hemos visto la noticia de los desaciertos de los grandes líderes del mundo y de cómo comunican a la sociedad, e intentan
por simples temas económicos, no asumir medidas radicales. Nosotros no podemos hacer eso. Eso por una parte. El contagio de su personal sanitario son los hospitales que han tomado las medidas que el doctor Ruiz muy explícitamente nos ha comentado. Una medida que a mí me parece muy útil con respecto al equipo quirúrgico es que como quiera que en los hospitales se siguen operando pacientes urgentes, no COVID, el equipo que atiende y el personal o el paciente que ha sido diagnosticado con sospecha COVID debe ser en la medida de lo posible un grupo reducido y entrenado para tal fin. En la posibilidad que tengamos, eso no siempre es posible hacerlo, pero en la posibilidad que tengamos de mantener el personal sanitario menos vulnerable. Otra medida que tomamos, que me pareció tardía con respecto al equipo quirúrgico nuestro, que está compuesto por 10 adjuntos, fue que dividimos por grupos de atención, como quiera que disminuyen el número de urgencias y de casos de pacientes quirúrgicos hospitalizados. Entonces decidimos dividir el grupo de atención quirúrgica en personal sanitario en dos. O sea, nos dividimos de a 5, para que de alguna manera, mientras sea posible, el personal que está activo tenga la posibilidad de alguna manera de tener aislamiento preventivo durante 14 días, que es lo que se ha establecido. O sea, durante 14 días, la mitad del equipo quirúrgico hizo la atención de los pacientes que estaban en la planta y las urgencias, y el resto del equipo, de alguna manera, fue llevado a cuarentena preventiva, porque cuando ya empezamos a detectar que nuestros pacientes estaban adquiriendo la infección en la hospitalización y que nosotros habíamos estado atendiendo a esos pacientes sin saber que estaban previamente infectados, la fase más crítica es esa, entonces asumimos que muchos de nosotros debíamos tener o ser portadores asintomáticos del virus. Y esto es lo otro que quiero decir. Normalmente cuando nosotros vamos a atender a un paciente que tiene sospecha o riesgo de estar infectado por COVID, nos cuidamos. Pero también se ha demostrado que a través de las micropartículas e incluso por la conversación, los coreanos han demostrado por estudios y videos que se puede dar ese riesgo. Por ejemplo, refiriéndonos al caso de nuestro profesor senior, yo tengo claro que él normalmente no estaba menos de 2 metros cerca de los pacientes que ya teníamos hospitalizados. Tengo claro que él no estaba atendiendo directamente pacientes con diagnósticos o sospecha de COVID, por lo cual asumo que probablemente algunos de nuestros colegas sanitarios adjuntos, que tenemos ya otro caso detectado que está en aislamiento, pero previo a eso estuvo en contacto estrecho en las reuniones de junta que hacemos, que normalmente nos sentamos en una mesa a debatir los casos y estamos en un contacto estricto interno. Entonces tú te cuidas del paciente que sospechas, pero no te cuidas de tu compañero que no está con síntomas normalmente. No te cuidas, almuerzas con el compañero, discutes casos con el compañero, y esta es otra de las situaciones en las que nosotros debemos empezar a intervenir. Ahora todos nosotros mantenemos mascarillas, como ya nosotros sabemos que la debemos usar aún en las reuniones, y tratamos de conservar las distancias. En las reuniones que hacemos diarias del comité de COVID, nos sentamos más de 2 metros de distancia cada uno con sus mascarillas y tratamos de mantener el aislamiento. En las mesas en la cafetería tratamos de mantener la distancia hasta donde se permite y se puede. Pero uno de los mecanismos de transmisión en lo que hay que tomar control es en cuidarse del posible caso que puede estar asintomático. Y aquí hago un llamado a los profesores que son mayores. O sea, si a mí me preguntaran qué hubiéramos hecho, y lo primero que debimos haber hecho es
que nuestros profesores mayores siguieran dirigiendo de alguna manera con menos riesgo de exposición, porque definitivamente no es lo mismo que una persona joven y sin riesgo asuma la infección o tenga la infección. Estas personas normalmente pasan el 80% hasta tratamiento asintomático, manejo asintomático, aislamiento y sobreponen a la infección. Pero las personas que son ya los profesores senior y que tienen factores de riesgo, estas personas debemos cuidarlas con mayor prioridad de alguna manera. Entonces, esa es otra de las precauciones que debemos tomar. Y sobre todo tener en cuenta que nunca se detectan realmente la cantidad de casos que son reales. Las cifras que nosotros manejamos y muy tarde generalmente los gobiernos consideran la fase de transmisión generalizada. Cuando lo hacen, ya el personal sanitario lo ha detectado hace más de una semana en la urgencia. O sea, cuando aquí consideraron que la transmisión estaba generalizada y que la transmisión era de la propia población, ya nosotros lo habíamos vivido en la urgencia. Ya mi paciente operado había fallecido en el piso. Ya nosotros sabíamos que teníamos compañeros que habían empezado a tener los síntomas. Es decir, los gobiernos van detrás de lo que realmente ocurre en la urgencia y detectamos. Por eso, les felicito porque las medidas que ustedes están tomando creo que son oportunas en Colombia y el número que tienen. Entonces, quiero terminar en esta parte, no sé si tengan preguntas, pero básicamente me refiero a esos temas. Tengo otros, pero... Rubén, muchas gracias. No, muy completo lo que nos has dicho. Y ya nos mencionaste algo de lo que yo te quiero preguntar. En algún momento, y los cirujanos nos estamos preguntando eso acá, ¿en qué momento va a cambiar nuestro rol en el hospital? Ya nos dijiste que has tenido que estar de ronda en cuidado intensivo, en otras cosas. ¿Ese cambio de rol, hay alguna directriz, alguna política o es simplemente lo que la lógica médica y lo que el día a día del hospital va diciendo? ¿Hay algo que te va diciendo? ¿Hay una directriz, algún protocolo para decir tú vas a alguna parte, tú vas a llenar este hueco o eso es a necesidad? No, realmente del equipo quirúrgico, quien está en UCI soy yo. El resto del personal quirúrgico está apoyando, sí, pero está apoyando básicamente con llamadas a los pacientes COVID, o sea, llaman a los familiares, que es uno de los mecanismos que tenemos, y están asumiendo básicamente de alguna otra manera en el quirófano los pacientes urgentes, pero de contacto directo con los pacientes que netamente tienen la neumonía y sin otro diagnóstico, no hay personal quirúrgico involucrado, sanitarios del área quirúrgica, sino como le digo, apoyando al equipo desde la coordinación externa. Básicamente están comunicándose con los pacientes, que son muchos, y sus familiares, que es otro de la problemática que se presenta con estos pacientes. Están la mayoría de ellos aislados, en ausencia de familiares acompañantes, por lo cual la comunicación directa de su evolución clínica se hace compleja muchas veces. Rubén, muchísimas gracias y yo creo que nos vamos para el norte de España para que no sigan trasnochando tanto y nuevamente gracias. Fernando Jiménez, desde Bilbao. Fer, cuéntanos tus opiniones, te repito la pregunta que hice y Jorge, un gran antes, saludo. Adelante, hola, Fer. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Situación dramática nos coge a todos de sorpresa y seguirá cogiendo a todos los países y cirujanos de sorpresa. Cuando no se sabe qué hacer, realmente parece que lo más lógico es hacer todo lo posible porque sea peor la situación. En este momento son casi 13.000 muertos. Tenemos un porcentaje altísimo de mortalidad son 47 millones de habitantes, 130.000 contaminados y 12.000 muertos. Es una barbaridad. 10% de nuestra mortalidad, una de las más altas a nivel mundial. No sabemos por qué, las estadísticas pueden jugar un poco en contra, pero lo cierto es que el personal más afectado y los que más se contaminan son los sanitarios, con lo cual mucho cuidado. Y va un poco por estábamos hablando de
qué podíamos haber hecho, pero quizás ahora ya que ustedes han empezado un poco antes y que las sociedades están manifestando que es la única opción general para salir de problemas, quizás hay muchas cosas que se pueden hacer ahora y que nosotros hemos empezado a hacer cuando nos ha tocado, pero hay cosas que se han hecho y que vale la pena comentar. Hay una parte organizativa que tiene que ser general, que tiene que partir, seguramente los cirujanos somos buenos liderando, pero también hay que hacerlo en conjunto con la institución, con cada hospital. Una de las cosas que se hizo aquí en Andalucía fue establecer antes, cuando los primeros casos empezaban a aparecer, tratar de sacar toda la patología, un plan de choque para sacar toda la patología grave, urgente, que pudiera tratarse antes de que llegara el pico grande de enfermedad. La otra cuestión es una organización a nivel de cada servicio de cirugía y establecer una serie de recomendaciones. Establecer una serie de recomendaciones probablemente a nivel de las sociedades científicas y basándose en las otras recomendaciones que ya existen. Usted me pidió hoy que revisara o les comentara un poco lo que estábamos en España con respecto a estas recomendaciones. Muy rápidamente, la Sociedad Española de Cirujanos y la de Coloproctología y muchas sociedades han establecido parámetros que sirven de guía para cada servicio para saber qué es lo que tiene que hacer y adaptarlo a su realidad. Y otra cosa que es importante y que hemos llegado tarde nosotros y quizás ustedes ya lo estén controlando y que Gabriel ya hizo alguna mención es preservar, cuidar los recursos que pueden tener una durabilidad específica de 4 reutilizaciones y eso hay que programarlo con antelación. Y una cosa de la que todavía no estamos hablando, pero ya empezamos a enfocarlo porque parece que empiezan a bajar los números de nuevos ingresos y parece que podemos empezar a tener algo de optimismo con respecto a la estabilización de los casos diagnosticados, de nuevo repito, es qué vamos a hacer al futuro cuando todos estos pacientes que no hemos operado durante meses, que serán los que lleguen para julio, agosto, cómo vamos a tener organizados nuestros servicios, nuestros cirujanos que no estén infectados, cómo vamos a prepararnos para esa situación que va a ser también dramática. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer. Repito, organización, establecer recomendaciones, preservar recursos y empezar desde muy pronto, desde ya también a prever el futuro. Y eso sería algo que lo cual hemos ido tratando de ganar tiempo a medida que vamos superando pasos. Fernando, mil gracias. Yo vi que el doctor Robin Prieto quería hacer una pregunta. Muy buenas tardes, es para Gabriel. Muchas gracias por la presentación. En algunas instituciones del Estado, como donde yo trabajo, no disponemos de salas de presión negativa, y me refiero específicamente a los procedimientos endoscópicos. No tenemos salas de presión negativa, necesitamos hacer procedimientos endoscópicos. ¿Qué recomendación nos daría usted? Sí, básicamente la gente en Nebraska hizo un estudio que mostró que si uno hace un procedimiento que produce aerosol o si simplemente hay un paciente que esté tosiendo, ellos pueden encontrar el coronavirus afuera del salón donde se hizo el procedimiento, en los corredores, en las superficies de las ventanas, en las puertas adyacentes. Yo pienso que si no hay sala de presión negativa, el área inmediatamente cercana a la sala se pone en un riesgo altísimo de proveer contagio. Mi recomendación, y esto es lo que hablábamos con mi división cuando no se sabía si íbamos a poder tener salas de presión negativa, era que íbamos a dedicar un área exclusivamente para la atención de COVID y completamente eliminar el tráfico de esa área, completamente eliminar cualquier actividad clínica de esa área, y esa área va a ser acordonada y la única forma de entrar a esa área va a ser con un respirador N95 con gorro, guantes y botas. Es decir, extender el área de aislamiento no solamente a un cuarto, sino a todo un complejo grandísimo que eran más o menos unas 6-7 salas de cirugía. Lo que hace la presión negativa en realidad no nos protege a los que estamos adentro. La presión negativa, digamos que disminuye la diseminación de los aerosoles en los lugares anexos. Entonces la cuestión es básicamente el peligro para el resto de las personas que van a estar sin protección alrededor de esa área. Antonio, tú desde Canadá tienes algunas precisiones, ¿nos quieres compartir algo?
Sí, Jorge, gracias. Y te iba ahora a mostrar un par de cosas con respecto a lo que nosotros más o menos estamos haciendo en Canadá. Hay muchas cosas en las que ya se hablaron y ya esta es la tercera vez creo que compartimos con Jorge y además me parece súper interesante oír lo que están haciendo los compañeros en España. Nosotros paramos, de hecho, todas las cirugías electivas en este momento y paramos absolutamente todas las endoscopias. ¿Qué pasa en Canadá? Canadá es un país federado y es un país en que cada provincia funciona realmente como un país totalmente diferente. Y de alguna manera no, y las comparaciones son odiosas, pero creo que aquí se hicieron las cosas de manera muy temprana y todo se paró y aquí no hay manera de establecer, o nunca, o muy pocas veces se ha establecido una ley marcial o un toque de queda, pero aquí a la gente le dicen te quedas en la casa y el 90% de la gente se queda en la casa. Todos los pacientes que nosotros estamos haciendo de manera urgente, es decir, cánceres que están a punto de obstruirse, personas que necesitan realmente una cirugía, le estamos haciendo el test, hacemos hacer el test rápido, simplemente porque no los tenemos, pero confiamos que esas personas se han mantenido aisladas por lo menos 7 días y se les pregunta. En Ontario, nosotros, que es la provincia donde yo estoy, tenemos más o menos casi 4.500 casos. No estamos haciendo ni gastroscopias, ni estamos haciendo ultrasonidos por endoscopia esofágica, a menos que sea una cuestión absolutamente necesaria, y las gastroscopias, por consenso a nivel nacional, solo se hacen si son urgencias vitales. Alguien preguntaba si estaban esterilizando las máscaras N95. Nosotros establecimos un protocolo con una máquina que se llama Sterat Machine, que básicamente utiliza el vapor del peróxido de hidrógeno, aunque hay otras personas y otros sitios donde lo que hacen es esterilizarlas en las hornillas. Y eso está bien, y creo que, como decía Gabriel en un principio, no hay realmente expertos. Ahora, yo solo les quería mostrar este pedacito y es más o menos como una gráfica muy parecida a lo que estaba haciendo Gabriel. Nosotros lo que hicimos fue establecer prioridades de quién se opera, quién no se opera y qué se hace. Entonces nosotros les hacemos la prueba a las 48 horas antes de operarlos, les hacemos un screening, que básicamente el screening es preguntarle cosas, confiando en que la gente a uno le va a decir la verdad. ¿Ha estado usted aislado por X número de días? ¿Ha estado usted con síntomas? ¿Ha estado usted en contacto con personas enfermas? ¿Está usted asintomático? Sabiendo que aquí, por lo menos en Ontario, entendemos que hay un 30-40% de los pacientes que se contaminan en la comunidad, es decir, que no han tenido ningún tipo de contacto de alto riesgo. Esos pacientes igual los operamos y no tenemos mayores precauciones y son los que ustedes ven en la columna A. Los pacientes de la columna B son más o menos los mismos, pero simplemente esos pacientes no se les hizo un test antes. Luego vienen los de la columna C, D y E, que son todos los pacientes de alto riesgo que o no tienen test, que están asintomáticos, que no se aislaron o que tienen sospecha de COVID o fueron probados de COVID positivo, y aún así otros, como los pacientes que tienen procedimientos de cirugía torácica o cirugía de cabeza y cuello o de cirugía otorrino. Todos esos pacientes del grupo C, D y E, nosotros los operamos con precauciones máximas. ¿Qué ha pasado aquí? Que nosotros hemos sido, pienso yo, y la mayoría de la gente siente, que hemos sido muy agresivos. Hay miedo bastante en todas las personas que trabajamos en salud, porque hemos visto pues, la experiencia de los colegas en España, la experiencia de los colegas en Italia, y aunque no hay, como lo dije antes, una ley marcial, la gente no sale de la casa. Ahora, hemos tratado de establecer una comunicación muy directa con los anestesiólogos y yo puse 3 cositas acá, o más de 3 cositas, que tienen que ver con el hecho de que algunas personas, yo recibí algunos correos preguntándome cómo habían o cómo deberían ellos coordinar con los anestesiólogos, y nosotros un comité cambia como casi cada 2 o 3 días, pero las recomendaciones son básicamente las mismas. Parecido a lo que decía Gabriel, solo los anestesiólogos están en el quirófano en el momento de intervenir, y aunque hay 2 quirófanos con presión negativa,
el protocolo se hizo pensando en qué pasa si no hay presión negativa. Todos los pacientes se intuban con secuencia rápida, todos los pacientes se intuban con un glidoscopio, es decir, con visión endoscópica. La hipoxia se permite, ¿sí? El paciente se intubó, a nadie se le da ventilación y todos los tubos están clampeados. Alguien hoy me mandó un correo y me preguntó acerca de estas cajas que cubren a los pacientes que utilizan los anestesiólogos, que son de fibra de vidrio. Problemas que tienen esas cajas que necesitan, son prácticamente mandadas a hacer para el anestesiólogo en particular. Aquí hay algunos anestesiólogos que las han ordenado, pero son exclusivamente para ellos, y el problema que viene es cómo se esterilizan esas cajas para el siguiente paciente. Después de que los intuban, en teoría hay que esperar unos 14 minutos de acuerdo a las recomendaciones de Selles y de otros. Nosotros esperamos 21 minutos y después se hace la cirugía. Lo que Gabriel hablaba de si hacían cirugía laparoscópica o no, y me preguntaba si aquí se hacía. Nosotros seguimos haciendo cirugía laparoscópica, y tú preguntabas sobre el filtro ULPA, el AirSeal, que se utiliza, por ejemplo, en el TATIEMI. El AirSeal tiene filtros ULPA y hay manera de conectar un tubo que no sea de 3 luces, sino de 2 luces. Yo entiendo las limitaciones que pueden haber para los recursos en Colombia, si uno va a hacer o no va a utilizar un AirSeal. Yo personalmente creo que es más fácil controlar el humo y la aerolización de cualquier gas de forma laparoscópica en un sistema cerrado que en un sistema abierto. Recordemos que el 5% del aerosol es material entre orgánico e inorgánico, y eso puede contener virus, puede contener bacterias. Los estudios todos hicieron y hay muy pocos: hepatitis B, virus del papiloma y virus del SIDA. Recomendaciones: que los anestesiólogos probablemente traten de prevenir que los pacientes se despierten agitados. Le preguntamos a los anestesiólogos de aquí y ellos todos insisten que usando ramifentanil o remifentanil, los pacientes se despiertan mucho más tranquilos, y al igual a lo que dijo Gabriel, los pacientes se extúan solo con el anestesiólogo y una enfermera en el quirófano, y todos cubiertos con plástico y con una máquina, con una máscara en la que ellos respiran. Todos los pacientes se van para la unidad de recuperación, excepto que ya sabemos que son por alguna razón COVID, que síntomas o no síntomas se fueron para la unidad de cuidado intensivo. Y lo último que les iba a mostrar era que todas estas reuniones interminables, y todos tenemos una cantidad de administradores y todos se reúnen y todos hablan, la poca evidencia que hay por lo menos demuestra, y en algún momento en este paper ustedes lo pueden encontrar, que incluso utilizan el término reuniones estúpidas. Hay muchas reuniones que no tienen sentido, y tienen más sentido estas, pero lo que más tiene sentido es hacer. Eso era todo. Toño, excelentes tus aportes, Antonio, como siempre, muchas gracias. Yo le quiero dar la palabra un momento al doctor Harold Trujillo. Vuelvo a presentar al doctor Harold Trujillo. Harold, internista, neumólogo, intensivista, miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja, con experiencia en todo tipo de epidemias, pandemias, ha estado en el ébola, ha estado en terremotos, sabe cómo manejar esto. Harold, bienvenido. Buenas tardes y noches a todos. Buenos días en España. Gracias, doctor Jorge Mario. Yo he estado atento a todas las recomendaciones que han vivido de una u otra forma en Estados Unidos, en Canadá, en España. Hay situaciones que nos toca enfrentar y afortunadamente hoy le digo a todos los colegas que hemos tenido eco en las autoridades departamentales que han tomado decisiones, y afortunadamente hemos ido una semana antes de que el gobierno nacional haya tomado las medidas de restricción y de movilidad y el aislamiento preventivo obligatorio en nuestras casas. Eso de una u otra forma ha impactado, pero también tenemos algún subregistro formal, porque el Instituto Nacional de Salud, que es el ente que concentra el número de muestras para PCR en tiempo real, tiene un represamiento importante de estas muestras, así que es posible que tengamos muchos pacientes que clínicamente son positivos y no hemos hecho un cerco epidemiológico
activo dentro de nuestras ciudades y nuestra población. Y eso nos complica un poco más que el pico se nos vaya a aumentar en las siguientes 3 o 4 semanas. No hemos empezado y esa es la recomendación que siempre hemos hecho. Nos toca manejar esto como un desastre y así es. Al doctor Ruiz estamos de acuerdo, lo mismo que el colega de Canadá, y hay que manejarlo así. Nosotros no tenemos esa capacidad hospitalaria de pronto del número de camas en cada centro que ustedes manejan, uno de 2.700 camas y el otro más de 1.200 camas, con un personal grande y dispuesto. Y desafortunadamente también aquí tenemos que muchos de nuestros colegas y nosotros mismos trabajamos en otras instituciones. Así que por la ciudad tan pequeña, entre comillas, nos desplazamos de un lugar a otro. Por eso las estrategias del uso del tapabocas colgado para un día sí, un día no, de pronto a nosotros se nos complica un poquito más, pero nos toca tomar las medidas. Es fácilmente tomar un solo tapabocas en el Hospital Federico Lleras, un solo tapabocas en Medicais, un solo tapabocas en Azotrauma y tenerlo lógicamente demarcado fácilmente con la identidad que necesitemos. Y podemos ahorrar un poquito más de insumos dentro de la misma institución. Hemos intentado hacer todo el proceso formal con simuladores, el maniquí, yo lo llamo COVID Alfonso, así lo bautizamos, y esto ha facilitado que hagan entrenamientos formales en el servicio de urgencias, en cirugía, no solamente en el hospital, sino en otras instituciones, incluso en el entrenamiento formal de la ventilación prona, que nos va a ayudar. No tenemos las camas que son diseñadas para la ventilación prona, nos toca hacer a lo chipchombiano, a lo colombiano, hacer los procesos formales. Por eso hemos intentado que este maniquí facilite la colocación, el proceso de intubación, el transporte, y es lo que queremos hacer en todo el proceso de simulación. Hemos intentado ampliar la cobertura, como lo decía en la conferencia pasada, de disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Ya hemos evacuado algunos servicios formales, estamos en la estrategia de que la ciudad se tome la especialización de patologías que son comunes y silvestres dentro del proceso formal. Entonces, alguna institución dentro de la ciudad se va a encargar únicamente del manejo de medicina interna y la patología de medicina interna sin COVID, si es posible. Otra institución va a hacer el trabajo materno-infantil y otra institución va a recibir la población pediátrica formalmente, que es la patología del día a día. Eso nos brinda la capacidad hospitalaria pues, de nuestro Hospital Federico Lleras para especializarnos de alguna forma en la recepción de los pacientes con COVID-19. El servicio de urgencia va a tener una capacidad más de 30 camas de cuidado intensivo, todas con ventilación mecánica, pero es un trabajo que no solamente lo tenemos que hacer los intensivistas, allá el número de intensivistas que tenemos pues es reducido, los internistas también, pero la anestesia le va a tocar también apoyar dentro del proceso formal en la estrategia de manejo de ventilación mecánica. Pero como vamos a tener 2 sedes, nos toca tener como un teletrabajo permanentemente y monitoría, que es lo que estamos estableciendo para darle instrucciones a aquellos médicos que están en la línea frontal, que pueden ser médicos generales, porque la expansión es a 100 camas de cuidado intensivo posiblemente, y que tengamos una directriz permanentemente y apoyo, por lo menos por teleasistencia formalmente de estos pacientes. Eso nos permite 2 cosas. Una, de no estar corriendo de un lado a otro. Segundo, disminuir la exposición formal del personal de salud que le ha sucedido en España. Me alegra de alguna forma que hayan tenido formalmente turnos de 14 días, pero pienso que si ya tenemos las pruebas rápidas de anticuerpos IgM, pues podemos saber quién sí y quién no, y aquel que haya tenido básicamente una cuarentena con una exposición previa con anticuerpos IgM, pues podemos mandarlo más tranquilo a la línea del frente, porque sabemos que va a tener por lo menos una capacidad de respuesta inmune a la exposición. Estas condiciones nos han permitido hacer trabajos. No es fácil coordinar a todo el mundo. El pánico es importante de todo el personal de la salud. Habíamos dispuesto alguna utilización formal de tapabocas o máscaras médico-quirúrgicas, pero nos ha tocado restringir el uso
y nos toca hacerlo porque en algún momento pues, vamos a necesitarlas en el pico máximo de la atención. Como todos, algunas veces dispusimos en forma inicial muy tranquilamente las cajas de tapabocas marcadas en algunos servicios y de alrededor de 2 horas ya no había ninguna, pues lógicamente todo el mundo tratando de coger las mascarillas para su protección personal. Pero después hicimos otra estrategia, es darlas personalizadas con un formulario. Formalmente llevamos un control por lo menos que se le ha dado y el uso por lo menos durante 4 días, sobre todo la N95. No ha sido sencillo, el gobierno ha tratado de utilizar, de tener el laboratorio de biología molecular lo más rápidamente posible. Eso sí nos permite tener un diagnóstico rápido. Si lo hacemos así, vamos a tener el proceso de más o menos 70 pruebas hora, pero eso vamos a tener un diagnóstico real, en tiempo real, de esa patología formal, esa apendicitis que se puede enfriar un poquito, o esa colicitis que se puede enfriar un poquito. Pues podemos tener el tiempo para ir un poquito más seguros del punto de vista si tiene o no tiene la enfermedad, para tomar algunas medidas adicionales de las que ya debemos de tomar, porque hoy con la definición de caso, Colombia debe pasar rápidamente a decir que cualquier infección respiratoria aguda es de alta sospecha. El instituto no lo ha hecho, el ministerio tampoco oficialmente, pero nosotros debemos de ir un poquito más adelante porque las decisiones estatales desafortunadamente tienen algunas implicaciones sociales y económicas y pues ya les ha sucedido en España y en otros lugares, porque las decisiones no son netamente técnicas y científicas, sino que le colocan otras aristas que pueden implicar riesgos, sobre todo a nosotros como personal de la salud. Hemos tenido dificultades, sí, con algunas instituciones. Lo soy claro, ahorita mientras estábamos en la conferencia me mostraron la tomografía de una persona que acaba de llegar, que fue una institución privada con síntomas muy claros de la enfermedad. Fue de vuelta a su casa y hoy llega básicamente al hospital, a la sala de emergencias, y ya está en cuidado intensivo con unas radiografías típicas, una sintomatología típica. Así que si no estamos conscientes que todos nos toca estar en la red privada y la red pública insertos en una atención organizada y coordinada, pues finalmente el hospital va a terminar en lo que va a terminar, en un colapso en las siguientes semanas, con una ocupación del 100% y una sobreocupación de la misma, y el resto de instituciones de alguna forma no va a tener la responsabilidad de atender como tiene que atender. Eso sí me preocupa porque el hospital tiene unos recursos ahorita limitados desde el punto de vista de equipos de protección personal. Se están consiguiendo lo que más se pueda, no es fácil la parte administrativa. Teníamos una solicitud de más o menos 20 ventiladores a Philips, que era un pedido formal de Colombia, eran más de 600 ventiladores para Colombia, que se demoraban más o menos 3 semanas en llegar, es decir, que nos daba tiempo de alguna forma para tener toda la capacidad instalada, y desafortunadamente las decisiones del señor Trump echó atrás toda esta importación de equipos, y así también de N95, que teníamos solicitado más de 25.000 caretas para la ciudad y para el departamento. Eso nos da a que nos toca tomar medidas mucho más restrictivas desde el punto de vista de la utilización responsable de los equipos de protección personal, saberlos usar y lógicamente pues hacer algunas maniobras chichombianas de cómo nos vamos a proteger más adelante. En eso estamos trabajando todos. Los invito sí a que tengamos conciencia todos los médicos, porque finalmente no tenemos esa estructura de divisiones tan claras de otros países. Esta ciudad, muy posiblemente al doctor Castro también va a pasar de la colonoscopia a la intubación, y es posible que nos toque estar preparados. Por eso nos toca mirar cómo nos entrenamos, así por lo menos tengamos el apoyo moral al lado, decir que también la checklist, que es todo el proceso que se hace en la colocación del traje y, más importante, en la retirada del traje, se haga adecuadamente para disminuir los procesos básicamente de riesgo de infección. Necesitamos ese parcero, lo digo así con palabras coloquiales paisas, para que esté pendiente de cómo lo colocamos y cómo lo retiramos, y hagamos equipos formal para que no cometamos errores. Yo les insisto, y como dijo el doctor Ruiz, tener un tapabocas N95 durante periodos prolongados de tiempo no es fácil.
cuando uno tiene todo el equipo puesto, unas temperaturas que en la ciudad pueden rondar algunas veces los 30 grados centígrados, pues si no tenemos equipo de aire acondicionado, que no todas las salas lo tienen en forma adecuada, están trabajando mucho en la adecuación de los equipos básicamente de aire acondicionado, pero en las salas generales no las tenemos, entonces vamos a tener dificultades desde el punto de vista de soporte formal de estos trajes. Ustedes no se imaginan cuando uno tiene esas cargas formales de equipo encima de la situación formal. Hemos cambiado la estrategia en la unidad de cuidado intensivo, ya hemos sacado dos pacientes adelante, afortunadamente hoy acaba de llegar uno nuevo, pero los turnos del personal auxiliar que está directamente en contacto con el paciente, hemos tenido la capacidad de decir que sean turnos máximo de 6 horas. Les contaba que un auxiliar, desafortunadamente, ese turno fue tan prolongado que se orinó en su traje. Eso fue por no salir del cubículo de aislamiento y pues lógicamente son condiciones que nos toca tener el bienestar real del personal. El distanciamiento social dentro de la institución debe ser igual. No debemos de estar charlando permanentemente con el otro, hay que tener un distanciamiento. Eso dificulta un poquito la situación, pero es lo mejor que podemos hacer porque no sabemos si el colega al lado lo tiene o no lo tiene, como decía nuestro compañero de España. Entonces ese comportamiento de distanciamiento social tiene que ser no solamente por fuera del hospital, sino incluso dentro del hospital. Y nos va a permitir por lo menos tener un poquito más de disminuir los riesgos de contagio. Sí hemos utilizado algunas cosas adicionales. Las cámaras que decía el doctor Caicedo de los anestesiólogos, hemos intentado hacerlas mucho más sencillas, con plásticos gruesos que nos dan, con plástico muy bien templado, con tubos de PVC, que nos da, primero, que son muy livianas y segundo, que ese plástico se retira y se elimina como cualquier otro material de riesgo biológico y eso nos permite estar mucho más tranquilos en la reesterilización de estos materiales. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa, yo seguiré aquí pendiente. Vale, Harold, mil gracias. En el auditorio tenemos unas preguntas. El doctor Mejía quería una pregunta hace un rato, le doy la palabra. Doctor Mejía. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Sí, yo quería preguntar lo que manifesté ahí. Yo estoy muy preocupado porque creo que todo el personal de salud se está contaminando. Es en el momento de retirarse una gran cantidad de equipos de protección. Yo creo que deberíamos a la salida de cada sala de cirugía hacernos una aspersión antes de pensar en quitarnos nuestros equipos de protección, porque quitárnoslo así sea en espejo o con, como dicen, con un compañero enfrente para revisión, creo que ahí es donde está fallando todo el protocolo de defensa contra el coronavirus. ¿Alguien está haciendo algún tipo de aspersión o algo parecido? Sí, yo puedo responder eso, si me permiten. Eso fue algo que discutimos acá hace algún tiempo. Desafortunadamente, no tenemos en nuestra institución la habilidad de hacer una aspersión y controlar ese fluido después qué pasa con ese fluido con el cual se hace aspersión. Tengo entendido, el doctor Trujillo probablemente nos pueda confirmar que para el ébola no hacen aspersión antes de colocarse la protección, porque se genera una cantidad de fluido que es potencialmente contaminado que sería difícil de contener. Lo que hacemos nosotros es, como decía el doctor Trujillo, el compañero muy estricto y una cantidad grande de alcohol en cada paso, lavándose las manos, lavándose los guantes. Es lo que estamos haciendo ahora. No sé si el doctor Caicedo, doctor Trujillo tengan alguna otra idea. Sí, nosotros hicimos, bueno, nosotros no hicimos en algún momento esa posibilidad cuando se empezó el manejo de ébola en África y tuvimos desafortunadamente 8 bajas del personal de salud, porque fue un proceso de contaminación e infección demasiado rápida. No teníamos esa capacidad de entender en ese momento y ya está demostrado que no nos sirve y que aumentamos los riesgos formalmente de aspersión de partículas aerosolizadas. Antonio.
Yo pienso que nosotros, como decía Gabriel, tampoco tenemos ningún protocolo de aspersión. Pero antes de pensar en solo el protocolo de aspersión, yo creo que es muy importante pensar y me voy al escenario colombiano, es pensar qué estamos operando y si necesitamos operarlo ahorita. La pandemia no va a durar 2 semanas y no son 2 semanas en las que tenemos que estar aislados, es mucho más tiempo. Pero probablemente la mayoría de las cosas las podemos diferir 2, 3 meses. Ahora vienen después muchas preguntas. ¿Qué va a pasar cuando todos salgamos en masa en 2, 3 meses a la comunidad si nos vamos a infectar todos? Y entonces lo que estamos retrasando es la contaminación masiva. Sí, no sabemos. O de manera gradual y progresiva. Pero lo cierto es que ningún sistema de salud en el mundo, ni el de Colombia, ni el de Estados Unidos, ni el de España, ni el de ninguna parte, ni el de Canadá, tiene la capacidad de manejarnos a todos enfermos al mismo tiempo. Nos toca decidir qué vamos a operar hoy. Y hay muchas cosas que no debiesen ser operadas hoy. Yo no sé si el problema real de la contaminación es en el momento en el que nos quitamos los trajes o simplemente nuestra interacción va más allá de lo que debiese ser, incluso como cirujanos operando y haciendo procedimientos donde no debiésemos hacer. Antonio, gracias. Yo le quiero dar la palabra a mi colega y mi compañero en citar esta reunión, el doctor Héctor Jiménez, quien tiene algunas inquietudes y yo creo que vamos a ir como sacando unos puntos en concreto de esta reunión. Doctor Héctor. Gracias, Jorge. Yo quisiera hacer una pregunta concreta porque una de las etapas más complejas es la etapa postoperatoria. Y quisiera preguntar exactamente con aspectos concretos en qué consiste esa desinfección terminal de la sala y adicionalmente qué sucede con los trajes y los elementos que se han utilizado, porque no hay duda de que tendremos que contemplar la reutilización de los equipos de protección personal. Y quisiera saber qué políticas o qué exactamente se está desarrollando para el manejo de estos elementos. El consumo de los recursos va a ser impresionante en las semanas que vienen acá en Estados Unidos. Por el momento, nosotros lo que estamos haciendo es que cada paquete de cirugía tiene 6 unidades de protección completa. 2 son para los que están operando, 2 para anestesia, 1 para el instrumentador, instrumentadora y 1 para que nosotros llamamos acá enfermero o enfermera circulante, que es la persona que hace la comunicación con el equipo que está en el área híbrida. Hasta el momento, lo que nosotros estamos haciendo es descartando completamente todo el equipo, inclusive los respiradores N95 si se opera en un paciente que es sospechoso o un paciente que es positivo. Sí, nosotros creo que en la semana que viene vamos a tener la posibilidad de tener una prueba rápida de 15 minutos, entre 5 y 15 minutos, parecida a la que se hace con el flu. Si eso sale, me imagino que la situación irá a mejorar, pero me imagino que en el momento en que nosotros ya hayamos quemado todo este equipo que tenemos, que en este momento les confieso, yo creo que nadie en el hospital sabe cuánto tiempo va a durar esto ni a qué velocidad estamos acabando toda esta protección. La idea será tratar de mantener al máximo las máscaras, que parece que lo más difícil para el hospital, y eliminar el resto del equipo. No sé si vaya a haber en algún momento una idea o un movimiento de empezar a reesterilizar esto. Por el momento no se ha discutido en mi hospital reesterilizar equipo que se utiliza. Y la limpieza terminal, básicamente, ellos vienen, acordonan el área. Es un equipo de 4 personas que se dedican exclusivamente a esto. Hacen una aspersión con una solución de hipoclorito de sodio diluida en absolutamente toda la sala de cirugía. Esta gente viene con unos equipos que acá los llamamos hazmat, que son unos equipos que tienen como una especie de respirador adentro, que es como una bolsa en la que ellos están totalmente encapsulados.
y limpian desde el techo todas las superficies y, como les decía, todo lo que es desechable, así no esté abierto dentro de la sala, lo eliminan, y los equipos que no son desechables los limpian con esta solución, y después colocan la sala 4 horas con varias lámparas de luz ultravioleta. Ese es el protocolo acá, más o menos, resumido. Muy parecido a lo que dice Gabriel, se hace aquí en cuanto a la aspersión, pero son 3 horas. Y en cuanto a los equipos, decir que se reutilizan, yo creo que sería un riesgo biológico muy importante, y además plantea un problema ético y moral muy serio, que incluso aquí la prensa lo ha puesto. ¿Cuánto se le debe exigir al personal sanitario de cuánto es exponerse? ¿Cuánto es ir a salvar vidas sin tener ningún tipo de protección? Y aunque hay voces que dicen que todos debiéramos salir y no importa porque ese fue nuestro juramento hipocrático, hay muchas voces que tienen claro que cuando ese equipo se acabe, porque pensamos que se va a acabar, van a haber decisiones que van a ser muy dramáticas, y yo creo que nuestros colegas de España y de Italia probablemente ya lo han experimentado. Pienso que lo han experimentado en cuestiones de decidir quién se intuba, quién no, quién tiene acceso a un respirador, pero cuando nosotros tengamos que decidir muy claro, casi que para todos nosotros, que sin un equipo de protección adecuado no lo vamos a hacer. Sería el equivalente a decirle a un bombero que se meta en cuero en un incendio a rescatar a las personas, o a un soldado a que vaya sin pistolas para pelear una guerra. Entonces ellos argumentan una cuestión de tipo ética y moral, pero aunque estamos todos de acuerdo, nosotros todos somos personas antes de ser cirujanos. Yo Antonio, quiero adelante, Harold. dos recomendaciones puntuales. Primera, que el peróxido de hidrógeno es una buena acción del punto de vista de esterilización de las salas. Eso se hace incluso en los aviones, que fue la estrategia de Wuhan cuando lo hicimos, traer los compatriotas a Colombia, y da una buena efectividad. La segunda sí siguen siendo las lámparas de luz ultravioleta. China tenía un protocolo incluso de salas muy pequeñas, de media hora, con intervalo de descanso de 1 hora, y volvían a colocar la otra media hora y les dio resultados. Tocaría evaluar a nosotros idealmente por qué la luz ultravioleta y por qué el peróxido y por qué pues el hipoclorito en aspersión. Porque si hacemos el proceso como lo hemos hecho toda la vida, en algunas cosas no tenemos los equipos hazmat, excepto los bomberos y algunos organismos de socorro, como tiene que ser con los respiradores. El paso a paso de limpiar, como lo hemos hecho todos los de las señores de servicios generales, habrán áreas que se van a olvidar porque ellos no tienen la estrategia de limpiar por cuadrantes muy efectiva, y todas las salas que están los pacientes asociados. Entonces nos toca así ser muy juiciosos en la aspersión. Hay que hacerlo durante mínimo 1 hora y media, lo idealmente son 2 horas, como decía el doctor Ruiz, y vamos a tener una sala, desafortunadamente, pues lógicamente sin requisito formal de utilización. Todas las salas deben de tener el mismo protocolo, independientemente si es COVID positivo o COVID negativo, porque no sabemos quién es el paciente asintomático. Cada vez estamos viendo más pacientes que se han recuperado, que tienen la muestra del PCR en tiempo real, nasofaringia negativa, y que han mandado para la casa. Pero la tasa de positivos, que es decir, que el virus está en el tracto respiratorio inferior y que vuelven a consulta, cada vez va a ser mayor. En este momento, cerca del 2% de estos pacientes vuelven otra vez a las instituciones de salud con un proceso de infección respiratoria persistente. Entonces, a pesar de que el PCR en tiempo real del hisopado que se hace nasofaringeo puede ser negativo, tenemos un porcentaje que finalmente después del tratamiento puede ser positivo. Por eso es que hay que tomar absolutamente todas las medidas, no escatimar. Esto es una medicina de guerra. Yo estoy de acuerdo con el doctor Antonio, es una medicina de guerra. Si usted se va a exponer, tiene que tener todos los pasos formales de colocación de su traje, tranquilo. Si se muere, se murió. Si es un colega nuestro, va a pasar lo mismo. Esto no discrimina absolutamente nada. Así nos pasó incluso en ébola. Yo les comentaba en la conferencia anterior que no teníamos el tiempo. Nosotros durábamos cerca de casi 22 minutos colocándonos el traje de ébola, y cuando entramos el paciente ya ha fallecido. Pero primero somos nosotros, segundo nosotros,
y tercero nosotros. Así nos toca tomar esa decisión. Código de no reanimación es otra de las estrategias en los pacientes que como resultado de su proceso respiratorio pueden en un momento determinado requerir de ello. Y el otro aspecto importante es el manejo del barotrauma a través del tubo de tórax y la aspersión. Hemos hablado mucho del neumoperitoneo, pero probablemente algo que el cirujano convencional se va a enfrentar con mucha más frecuencia es el colocar un tubo de tórax en el paciente con barotrauma. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para estos dos aspectos? No sé si España ya me imagino que estarán haciendo eso bastante y nos podrán decir más en España. Acá en este momento hemos tenido solamente 2 o 3 casos y lo estamos haciendo en sala de presión negativa con protección de aerosol completa. Aquí nadie resucitación cardiopulmonar. Simplemente hizo un arresto cardíaco, punto final. Se acabó el juego. Game over. Doctor Rubén, ¿alguna experiencia con los tubos de tórax, barotrauma en la UCI que han tenido algo de afán, algún caso? No, en esta parte, de momento con los colegas tenemos 26 pacientes intubados en UCI. La sala de la REA de quirófano pasó a ser una sala de UCI para pacientes no COVID. En cuanto a la no reanimación, los pacientes, inicialmente se había decretado una circular por parte del Comité de Bioética a nivel nacional, en donde se eximía de responsabilidades directas en cuanto a la decisión al personal de UCI y de hospitalizados. Lo que hemos hecho a nivel del hospital es que todos los pacientes clasificamos el Charson y el Bartlett, y los pacientes que tienen criterios para acceder a la UCI se le comentan al intensivista de turno, y la realidad es que toca hacer una lista en cuanto a su pronóstico de vida, y en la medida de lo posible los pacientes que se han ido extubando, que realmente creo que los intensivistas lo han ido haciendo muy bien. Normalmente tienen 13 extubaciones por medio día, y en ese orden van ingresando los pacientes dependiendo de, como les he dicho, su clasificación y su pronóstico de vida. Una cosa importante es que los pacientes oncológicos realmente se han suspendido prácticamente todas las cirugías programadas, porque los que se habían operado, hemos tenido la particularidad de que algunos que se habían operado en la etapa previa a toda esta transmisión generalizada empezaron con síntomas o sospechas de COVID, lo cual complica significativamente el manejo. Y con respecto al barotrauma, básicamente lo que ya ha comentado el doctor Ruiz es tratar de tomar todas las medidas y hacerlo en una sala de presión negativa. Yo le quiero dar la palabra al doctor William Sánchez. Vamos haciendo ya el cierre de esta reunión. Doctor William, quiero sus consideraciones, sus opiniones y su intervención, por favor. Gracias, Jorge Mario. Una pregunta para todos los colegas, que tengo una gran preocupación. Hace 2 días tuvimos una teleconferencia con el doctor Fauci del Hospital Universitario de Corea, contándonos toda su experiencia y toda la acción como país y como ciudad. Y surgió un tema de reflexión que es muy importante, que tenemos que evaluar, sobre todo nosotros en Colombia, algunos de los colegas lo dijeron, que es la posibilidad de que los trabajadores de la salud, y más los médicos, específicamente los cirujanos y los intensivistas, que seamos vectores de la enfermedad, dado que muchos trabajan o trabajamos en diferentes instituciones al mismo tiempo. Una de las grandes recomendaciones que decía el doctor Fauci
a nivel nacional de ellos es de que se debería de considerar muy seriamente y reevaluar nuestra acción de trabajo centralizada en solamente una institución para poder hacer la trazabilidad adecuada del manejo de la posibilidad de la enfermedad y que nosotros como trabajadores de salud no nos convirtiéramos en vectores, que bien lo podremos ser porque ya se ha demostrado que ha sucedido así. Me da una pena por nuestro colega y amigo y muy cercano a la Asociación Colombiana de Cirugía, el profesor Emilio. Ruego a Dios para que salga adelante, pero me gustaría escuchar primero esos comentarios porque creo que es muy importante y esa es una responsabilidad social de nosotros. Les cuento, a nosotros nos ocurrió eso en el hospital. En el hospital una colega de nosotros trabajaba en otra institución, en la institución anexa que estaba trabajando, tuvo un contacto con un paciente que falleció, después llegó a nuestra institución y dejó fuera de campo de acción a 40 colegas en la institución, porque tuvieron contacto directo en la UCI. Entonces, eso es un problema absolutamente serio y es una realidad y que bien vale la pena tenerlo en cuenta y que sobre todo en las ciudades pequeñas se podría controlar muy fácilmente teniendo la responsabilidad social de nosotros y en esta época dividirnos por instituciones y no convertirnos en vectores. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues, si me permiten, España se maneja sobre todo una sanidad que pretende ser universal y la salud pública abarca menos del 20% de la medicina en España. Se han pretendido crear unos protocolos que sean unas directrices únicas tanto para hospitales privados como los públicos. O sea, pertenecemos en este momento a una sola directriz. Esa es lo que ha sucedido. Específicamente en Bilbao, todos los hospitales privados se han convertido en públicos y de esa manera se articula el funcionamiento de una manera más o menos general. Como cada hospital tiene sus particularidades, también tiene una medicina laboral que es la que dictamina cuánta gente se puede o no ir del hospital en caso de contacto, porque si fuera por contacto cercano o por riesgo no trabajaría nadie en este momento y ya nos falta gente. La gente está no coge días libres, trabaja los sábados, domingos en Madrid a marchas forzadas y cuando se habla con ellos están llorando y es dramático. Entonces, hay que establecer una directriz única y manejar y empezar a ser consecuente con el verdadero riesgo y hacer un balance de guerra lamentable sobre cuáles profesionales, a pesar del riesgo, sí pueden trabajar o no. Pero eso no se puede articular desde una manera individual, sino de una manera colectiva y a partir de políticas estatales, regionales. Pero, si me permiten decir una cosa, creo que Canadá es uno de los muy pocos países del mundo donde la medicina privada simplemente no existe. Todo, absolutamente todo es estatal. Pero tenemos un dilema, tenemos un problema geográfico inmenso y es lo vasto del territorio. ¿Cómo puedo yo equiparar eso con Colombia? No es lo vasto del territorio, sino son las dificultades geográficas, las montañas, los montes, los valles, los ríos. Pienso yo que si un sistema de salud como tal no es capaz de manejar una epidemia de esta, ahora imagínense centralizar todo en una sola institución. Es una empresa enorme y absolutamente, de pronto un país como Corea, de pronto que son unos países que tienen una población inmensa, pero son unos sistemas que tienen unos sistemas de transporte muy pequeños, que tienen una interconectividad muy grande. Yo les pongo un ejemplo. En la provincia de Quebec es la provincia en extensión de tierra más grande de Canadá. En la provincia de Quebec cabe Colombia 8 veces y la provincia de Quebec tiene menos habitantes que Bogotá. Las extensiones de tierra son vastísimas. Yo no imaginaría cómo en Colombia una cuestión así fuera siquiera imaginable.
creo que no existe la manera. Y aquí es un sistema donde nadie tiene que pensar ni qué voy a pagar ni qué voy a poner. Todo está cubierto con los impuestos de la gente. Yo creo que esa consideración del doctor Sánchez es supremamente interesante. Una cosa es lo que hacemos en el lugar ideal y otra cosa es lo que hacemos con lo que tenemos. Y pues echándole cabeza yo rápidamente cómo sería eso que dice el doctor William Sánchez, lo veo muy difícil, porque pues los cirujanos, los médicos, los intensivistas trabajan en 2 sitios. Es claramente aquí el ingreso de un trabajo, de un solo sitio de trabajo para un médico muchas veces no es bueno. Las remuneraciones vienen a 3, 4 meses en muchas partes. Entonces, fácilmente el que se quede en un solo sitio descuadra el cuadro de turnos del otro, del otro sitio. Tendrían que hacer unas modificaciones. Nada es imposible, pero me parece, doctor William, que es muy difícil por eso que le digo, y pues habría que trabajarle bastante. Bueno, yo creo que sin más consideraciones no me resta más que darle las gracias a todos por la participación, a mis colegas de España, muchísimas gracias, van a ser las 2 de la mañana y se nota esa pasión por nuestra profesión, por nuestro país, en querer compartir con nosotros todos. A Gabriel nuevamente 1000 gracias, quedas en contacto con todos nosotros y con todos los miembros de la asociación. Doctor Álvaro Sánchez, doctor Rubén Agresot, doctor Fernando Jiménez, un abrazo solidario, fraternal, de sus compatriotas aquí todos, porque ustedes ya están allá y pues muchas gracias por mostrarnos lo que les ha tocado y lo que nos va a tocar muy seguramente a nosotros. Y nuevamente esperamos, si surge la oportunidad, si vemos la necesidad, volver a contactarlos para que nos ilustren con sus enseñanzas y con su experiencia. Doctor Sánchez, William Sánchez, pues muchísimas gracias por el respaldo de la asociación, quedamos a sus órdenes, que este material se convierta en algo de utilidad para todos. Y Antonio, 1000 gracias, saludos y a todos yo creo que nos vamos despidiendo. Jorge Mario, una última recomendación. Muchos de los pacientes que tenemos protocolo con Caletra, con Liponavir, Ritonavir, tienen mucha diarrea. Y ojo con esas secreciones formalmente que son la materia fecal. Tienen mayor carga viral que en tracto respiratorio. Y durante el tiempo duran mucho más. Es decir, si tenemos hisopado faríngeo negativo, en promedio 3 o 4 días la carga viral en heces o en materia fecal continúa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en el personal de la salud tenemos que tener la disciplina que cuando utilicemos el baño también hagamos la desinfección permanentemente. Hemos tenido accidentes reportados en China, con la Cruz Roja China, que tuvieron muchos casos de bajas de personal de la salud porque los baños eran portadores asintomáticos y tenían virus en sus heces y fue la forma en la cual se contaminaron muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa parte nos relajamos y utilizamos el mismo sanitario muchas veces todos los trabajadores de la salud. Bueno, yo creo que una feliz noche para todos, que descansen y que nos vaya muy bien. Estamos hablando y hasta luego. Mario, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular, al doctor Jiménez por la cordial convocatoria. Fernando, un abrazo gigante, me encanta verlo allá y también posicionado y con ese liderazgo. Y ojalá nos podamos seguir viendo en buenas condiciones, personal, presencialmente más adelante. Vamos a seguir activos y trabajándole el tema de instrucción. Llevamos un fin de semana muy fuertemente llevando a cabo y adelantando las guías que vamos a hacer con la Asociación de Infectología en conjunto con las demás asociaciones interesadas y particularmente una discusión muy fuerte ayer con respecto al abordaje quirúrgico, que creo que con lo que obtuvimos hoy, esta exposición de ustedes y la experiencia nos dan más luces para poder sacar adelante este proceso como debe ser. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo para todos y vamos a terminar nuestra reunión. Gabriel Ruiz, infinitas gracias, mucha suerte en tu conferencia mañana.
Sabemos que algo parecido a lo que nos enseñaste hoy lo vas a enseñar mañana a todos los cirujanos americanos. Mucha suerte en tu evento. Y bueno, seguimos a la orden y un abrazo para todos. Saludos. Muchas gracias, Mario. Definitivamente una gran labor. Como te describí acá en el chat, este tipo de reuniones que ustedes están liderando no solamente le salvan la vida a los pacientes, sino potencialmente le pueden salvar la vida a un colega. Y ahí es donde está el valor de esto. Muchas gracias a todos. Vale, mil gracias. Hasta luego todos. Que descansen.